Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menudo fin de semana de obertura o, como le suelen llamar, Opening Weekend hemos tenido. Esperábamos con ilusión la disputa de la Onlook Nieuwsblad y cuando conectó la televisión y vimos que quedaban menos de 40 kilómetros y la diferencia de las escapadas era de 11 minutos, seguro que como a mí os dieron ganas de apagar y no perder más tiempo. Pero como nos gusta tanto esto del ciclismo, creo que también nos pudo pasar como me pasó a mí, que todavía pensé que el milagro sería posible, y que podíamos tener un poco de diversión, pues coincidiréis conmigo que no es muy divertido ver un pelotón al tram-tram persiguiendo unas escapadas. Resultó sorprendente el resultado final, el de la victoria de la escapada, con el nombre propio de Lotte Klaes, que lo mereció por ser valiente y por creer en los sueños. Y nos quedamos a medio camino de ver el duelo esperado entre Danny Vollering y Puk Pieterse. Lo vimos, pero por el tercer puesto, donde Vollering se tomó la revancha simbólica de ganarle el sprint con facilidad a Puk, después de que ésta le ganara el del Tour de Francia Femmes, y esos segundos fueran los que le faltaron a Danny para ganar la carrera. Os hablaré de todo lo sucedido en la Omloop y el resto de carreras que se han disputado, pero antes repaso la actualidad con los siguientes titulares. Shirin Van Anrooij habla sobre su próximo retorno. Marlene Reuser ha vuelto con fuerza de la oscuridad. Marianne Vos quiere comenzar su temporada en carretera en la Milán-San Remo. Danny Vollering no estará en el Tour de Flandes, será la primera vez desde 2020. Cancelada la Pionera Race y Anna van der Breggen quiere ganar una prueba de un día importante en las próximas semanas. Y como siempre, para cerrar el repaso de las carreras que nos trae esta semana. Nos subimos a las bicicletas, comenzamos. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar el proyecto de Ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. El mínimo es 1,49 € el mes. Y de esa forma, además de apoyar al proyecto, además de ser motores para que nosotros sigamos creando contenidos de calidad para vosotros, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Y comenzamos la actualidad hablando de Shirin Van Anrooij, que habla sobre su futuro en su próximo retorno. Después de 1 año y medio luchando contra un dolor inexplicable en la pierna izquierda, la ciclista de Países Bajos, Shirin Van Anrooij, del equipo Lidl Trek, finalmente encontró la respuesta a sus problemas. Lo que en principio parecía una cuestión de posición o material, terminó siendo una constricción de la arteria ilíaca, una dolencia que afecta gravemente su rendimiento. El diagnóstico llegó tras meses de incertidumbre, frustración y resultados irregulares que no encajaban con su talento ni con la calidad de su preparación. La cirugía a finales de octubre marcó el inicio de un largo proceso de rehabilitación y las primeras semanas, incapaz de realizar cualquier actividad, fueron las más duras para una ciclista acostumbrada al esfuerzo diario. Poco a poco, con paciencia y el apoyo de su equipo, fue retomando la actividad, primero con sesiones cortas y luego con entrenamientos más intensos. Aunque todavía siente la diferencia de fuerza entre ambas piernas, la motivación de Shirin es enorme. Durante ese periodo ha aprendido, dice, a escuchar mejor a su cuerpo y a no culparse por una lesión que escapaba de su control. Lidl Trek también ha jugado un papel crucial en su recuperación, brindándole apoyo psicológico y evitando que se precipitara en su regreso. Ahora, con la vista puesta en mayo, espera volver a competir en las carreras españolas. El plan sería que volviera, por ejemplo, para la Clásica de Navarra del 14 de mayo, luego hiciera la Etxulia y luego la Vuelta a Burgos. Aunque la impaciencia de la corredora, pues podría hacer que volviera unos días antes. Lo que tiene claro es que solo dará el paso cuando sienta que está lista para rendir al máximo. No quiere volver con una decepción.
Más allá de esos objetivos deportivos, este parón le ha hecho redescubrir el amor por la bicicleta y el placer simple de rodar bajo el sol. Y si la corredora tiene una cierta ansiedad por volver a disputar carreras, creo que muchos de nosotros también tenemos unas ganas inmensas de volver a verla sobre la bicicleta compitiendo al nivel que ha demostrado tener. La verdad es que se le echa muchísimo, muchísimo de menos. Marlene Reusser ha vuelto con fuerza de la oscuridad. La suiza sufrió en el año 2024 pues un año catastrófico marcado por enfermedades y caídas que le alejaron de la competición. Un virus persistente terminó convirtiéndose en el COVID prolongado, dejando a Reusser con un temor mayor que el de perder su nivel competitivo, el miedo a no recuperarse nunca. Su temporada pasada fue una pesadilla, no pudo correr la Omloop y regresó justo antes del Tour de Flandes, donde una caída la dejó fuera tan solo 9 kilómetros después de comenzar a disputarse. En mayo, el diagnóstico de COVID prolongado la dejó sin temporada y sin una certeza sobre su futuro. En una entrevista llegó a romper en llanto, asumiendo que tenía una enfermedad crónica. Paradójicamente, justo en ese momento firmó por Movistar por 3 años, aunque ni siquiera pensaba en volver a competir. Pero poco a poco encontró un tratamiento que le permitió afrontar su situación y comenzar a recuperarse. Cuando finalmente lo logró, no dudó en que podría volver a su mejor nivel. Su confianza se confirmó con el regreso fulgurante con la victoria en el Trofeo de Palma y su segundo puesto en la Semana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Más allá del rendimiento, Reusser ha cambiado su enfoque. Ahora escucha más también a su cuerpo, como decía Shirin Van Anrooy, tomando más días de descanso y aprendiendo a disfrutar más del ciclismo. Aunque su gran objetivo, no lo esconde, es el Tour de Flandes. Después de un año de sufrimiento, está lista para escribir un nuevo capítulo en su carrera y nosotros nos alegramos de que sea así y que sea otra corredora que puede desestabilizar muchas carreras. La que también desestabiliza carreras, sobre todo al final de ellas, es Marianne Vos, que quiere comenzar su temporada de carretera en la Milán-San Remo. Después de un invierno complicado marcado por una lesión en la pantorrilla que le apartó del ciclocross y del mundial, Marianne Vos vuelve a ver la luz al final del túnel. La corredora de Países Bajos, leyenda viva del ciclismo, está centrada en su regreso a la carretera, puesta la mira en la Milán-San Remo, donde planea debutar esta primavera. Tras completar un bloque de entrenamiento en la Costa Blanca, Vos continúa su preparación con una concentración en altura en el Teide, señal de que las molestias físicas han quedado atrás. La corredora se muestra ilusionada con el comienzo de una nueva temporada y seguro que en secreto pensará que quiere tener una temporada nueva sumando victorias a sus 255 victorias. No sé si llegará a tope para esta Milán-San Remo, pero es una carrera que seguro que querrá tener algún día en su palmarés. Y Danny Vollering vuelve a ser también protagonista de la actualidad, pues no estará en el Tour de Flandes. Hasta ahora había participado en las 5 últimas ediciones y en todas ellas, menos en la de 2022, estuvo en el top 10 de la carrera y sobre todo en 2023 cuando quedó segunda tras su compañera de equipo Lotte Kopecky. El cambio de equipo de Vollering al FDJ ha sido bastante fundamental para que se produzca este cambio en su calendario. Ganar el Tour de Francia es casi una obligación este año para la corredora y el equipo, y por ello, durante la disputa del Tour de Flandes, Vollering estará en un campo de altura para poder llegar mejor preparada a las clásicas de Ardenas y el resto del calendario. La baja de Kopecky dará oportunidades a otras corredoras del FDJ en la Ronde, aunque seguro que la corredora intentará volver a ella, pues no la tiene en su palmarés. Y una mala noticia para el ciclismo español. Cancelada la Pionera Race. Es una lástima que esta carrera española 1.2 de la región del Levante, que se tenía previsto disputarse el próximo 14 de septiembre, no se vaya a celebrar este año. El año pasado la organización tuvo muchas dificultades para conseguir equipos, participantes, y esa puede ser una de las causas de la cancelación. Débora Silvestri del Laboral Cuxa fue la ganadora de la primera edición de esta carrera que se disputó el año pasado. Ya se está trabajando para volver en 2026, y creo que no sería mala idea buscar un sitio entre las carreras de principio de temporada donde supongo que podría conseguir una mejor participación. Solo es una idea. Y casi cerrando ya en formato más corto, Anna van der Breggen dijo que confiaba en poder hacer algo grande en Strade Bianche, Amstel Gold Race o Lieja. De momento las sensaciones son muy buenas y creo que este fin de semana será importante para ver dónde acaba Anna van der Breggen en comparación a las otras corredoras, porque yo creo que es una de esas pruebas que al final marca un poquito el devenir de la temporada, sobre todo en confianza. Y con esta carrera cerramos la actualidad y nos vamos a repasar lo sucedido en la Omloop Nieuwsblad. Estamos en la Omloop
Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, o como mínimo me hago yo, es ¿qué sucedió para que la escapada llegara a meta? Supongo que todos estáis al día. Desde las primeras pedaladas de Gante, la carrera dejó entrever que la jornada podría deparar algo especial, y más cuando la fuga inicial se formó con rapidez, protagonizada por 5 valientes. Elena Pirrone, del Rondal, Aurelia Merlo, del Winspace, Juliel Strockman, del DD Group, Mienke Dogs, del Lotte Destiny, y Lotte Claes, del Arkea. Y el pelotón dejó que alcanzaran 14 minutos. Hasta ese punto, bueno, otras veces lo hemos visto, y organizándose detrás, quedaba terreno para poder tirar abajo la épica de esas 5 corredoras. En el pelotón, pasividad total, unas se miraban a otras, quizás recibiendo instrucciones desde el coche del equipo de que no tenían que gastar energías, que ya sería otro equipo el que tomaría la responsabilidad. Los kilómetros iban pasando, la diferencia no menguaba mucho, las 5 de delante seguían colaborando, y no sé si alguna de ellas pensando que podría ser, pues eso, posible un milagro. Quiero pensar que no, pues, como digo, muchas veces ha pasado y no han llegado a buen puerto. Llegó un momento de la carrera en que FDG puso a corredoras a trabajar, pero era demasiado tarde. Para que os hagáis una idea, y recordando los tempos, a 38 kilómetros para meta las escapadas aún mantenían 11 minutos de ventaja. Quedaba la aproximación al Cappermoon para rebajar todo lo posible e intentar un ataque suicida. Así lo hizo FDG, que a 20 kilómetros ya solo estaba a 6.24. Se entra en el Cappermoon, quedan 18 kilómetros para el final y la diferencia es de 6.15. Parece imposible que puedan rebajar esa distancia. Casi rompería las reglas de la física, o le tendría que pasar alguna cosa a las escapadas. Las escapadas comienzan a ser conscientes y se selecciona el grupo. Se quedan delante las 2 más fuertes, Lotte Claes y Aurelia Merlo. Pasan juntas por la cima del Cappermoon y en ese momento el GPS se va de la pantalla. En mi fuero interno empiezo a pensar en brujería, en que cuando vuelva a ponerse la diferencia será pequeña y que aún podemos ver una lucha entre las mejores. Pero por otro lado pienso que no quiero ver eso, que las escapadas se merecían estar donde estar y que ellas no tenían la culpa de que el pelotón se hubiera dormido. Pero detrás vemos a Movistar tirando para colocar bien a Reuser y Lippert, también a Julien Labou haciendo trabajo de equipo para preparar el más que previsible ataque de Daniel Vollering. El ritmo es alto, se rompe el grupo, solo 15 corredoras delante. Llega el acelerón de Daniel Vollering. Kasia Niewiadoma intenta aguantar en primera instancia, Liane Lippert también, Reuser sufre, Lorena Vives se queda y la única que sí que puede aguantar su rueda es Puk Pietersen. Estamos contemplando el duelo esperado en esta carrera y en este día, pero con 6 minutos de retraso. Una pena, porque era la lucha por la tercera posición. Aunque cuando vuelve el GPS ya marcan 5 minutos. Es todo imposible. Por cierto, se supo que al acabar la carrera tanto Puk como Demi rompieron el récord de Strava del Cappermoon que tenía Van Vleuten desde 2022, cuando la corredora lo pasó en 3.16. Y ahora estas 2 corredoras lo han hecho en 3.09, para que luego digan que no fueron a topes en esa subida. La lucha por la victoria estaba delante y Claes y Merlo tenían el destino de la carrera en sus manos. Quedaba el Borber, Lotte Claes se siente menos rápida e intenta dejar a Merlo en la última subida, pero no puede. La tensión crecía conforme se acercaban a Ninove. Ambas ciclistas conscientes de que su oportunidad era única se vigilan con cautela. Claes probó suerte con un ataque a 5 kilómetros de meta, pero Merlo respondió con firmeza. Llega el momento del sprint y aquí creo que la experiencia de Claes fue fundamental, pues siendo Merlo más rápida y supongo que llevada por los nervios, hace un ataque ya dentro del último kilómetro. Quedaba casi 1 kilómetro para llegar. Como si necesitara sprintar ese kilómetro para poder ganar, y yo creo que no era necesario. Quizás se sintió ya demasiado cansada y pensó en que quizás la sorprendería. El sprint final fue una batalla de pura resistencia. 1 kilómetro, duro. Claes con el último aliento consiguió remontar para alzar los brazos en la meta y firmar su primer triunfo profesional en una carrera que quedará grabada en la historia de la carrera. Por lo que sucedió, no por cómo fue la carrera. Merlo, brillante y combativa, se tuvo que conformar con la segunda plaza. En meta vemos a Lotte Claes que no deja de decir «Oh my God, oh my God». En el otro lado del espejo Merlo llorando desconsolada ante la oportunidad perdida. 3 minutos después llegan Vollering y Pietersen que se jugarían la última plaza del podium. A 250 metros para el final se lanza el sprint y esta vez Vollering gana con facilidad a Pietersen. Unos segundos después llega un grupo encabezado por Lorena Vives. Se cerraba así una jornada en la que se confirmó que en el ciclismo la valentía a menudo recibe su recompensa. Lotte Claes inscribió su nombre en la historia de las clásicas flamencas, con una victoria que refleja el espíritu impredecible y la emocionante que es este deporte. Mientras tanto, se echan las culpas a las otras, sobre todo a sus directores deportivos, que son
en última instancia los que tendrían que tomar decisiones. SD Works dice que Lorena no era favorita y que por ello no tenían que tirar. Se dice que FDG con Lars Bond, que salió de allí por la puerta trasera del SD Works y se fue a FDG, le tenía tocada la moral a SD Works y por eso no quiso tirar. Otros apuntan al ego de las favoritas y el pulso que siguen teniendo una con otras. Eso ya lo vimos el año pasado en algunas carreras, o en la famosa Gente-Wevelgem de 2023, donde Marlene Reusser ganó y que nadie se puso a tirar, la dejaron irse. No es la primera vez, como veis, que sucede. No sé si ya habrán aprendido la lección, me da que no, porque se ha vuelto a repetir, y me da que aún queda mucho por hacer borrón y cuenta nueva, con algunas historias que siguen en el subconsciente de algunas. Por el bien del ciclismo, por el bien del espectáculo, creo que esas diferencias se deberían limar, se deberían solucionar, pues lo que vimos en la Omloop este año hace un flaco favor al ciclismo femenino. Estamos ya con el resto de carreras y nos toca hablar de la que se disputó el domingo 23, la Clásica de Almería, hace ya un tiempo, pero como no tuvimos programa, y fue una victoria, la victoria esperada de Alice Wollaston del FDG, confirmó su favoritismo y se llevó el triunfo en el sprint final. La carrera de 133 kilómetros incluía una subida clave, el alto de Aljibe de la Cruz de 5,1 kilómetros al 3,6%, que redujo el pelotón a unas 30 unidades gracias al trabajo de FDG, para que Wollaston pues lo tuviera un poquito más fácil al seleccionar ese grupo y dejar alguna de las sprinters más puras en fuera de juego. Se llegó al sprint, Wollaston impuso su potencia en los metros finales superando a Linda Zanetti del 1X, que está haciendo un muy buen inicio de temporada, que había ganado ya hacía unos días en la Vuelta Comunitat Valenciana, Féminas, y Dominika Blodowski del UAE, que venía de hacer un buen Santos Tour Down Under. Momento dulce para Wollaston, que sigue en racha tras sus victorias en el Subsquad Classic y en la KD de Evans Great Ocean Race, y ya suma en las mismas victorias que obtuvo el año pasado. Y nos quedan pues las carreras de esta semana. El domingo la Omloop Van Het Hageland 1.1, y yo creo que esta carrera le sirvió como redención al equipo SD Works tras la decepcionante carrera que se vivió en la Omloop Het Nieuwsblad. La encargada de firmar la revancha ha sido Femke Gerritsen, que ha conseguido su primera victoria como profesional gracias a una táctica perfecta liderada por Anna van der Breggen, su compañera, que ya vemos lo bien que se ha retornado al ciclismo y también lo bien que está ayudando, como hizo en su última temporada como ciclista. La jornada arrancó con una fase inicial de 41 kilómetros antes de adelantarse en las 4 vueltas al duro circuito local en los alrededores de Tielbingen. Con 3 citas marcadas en el perfil, la clásica belga, al final pues se hacían bastante duras al final esas vueltas. La carrera estuvo marcada desde lejos por la ambición de Van der Breggen, que no solo volvió a competir en su país tras regresar a la competición, sino que asumió el papel de líder ofensiva desde lejos. A 80 kilómetros para meta, Van der Breggen lanzó su primer ataque serio, llevando consigo a corredoras de renombre de Puppy Tesser, Juliette de Wilden o Charlotte Kohl. Aunque el movimiento no prosperó, sirvió para dinamitar el pelotón y seleccionar el grupo de favoritas. La acción decisiva llegó en la última vuelta, con Van der Breggen nuevamente como agitadora. La corredora de Países Bajos lo probó una y otra vez, aunque sin éxito, hasta que la resolución quedó destinada al sprint. SD Works jugó la baza de Gerritsen, que supo aprovechar la vigilancia entre las velocistas para alcanzar su aceleración desde lejos y batir a la irlandesa Lara Gillespie del UAE, la que se presumía la corredora más rápida de las escapadas. Para Gerritsen, de 23 años, esta victoria supone su estreno, como decíamos, como profesional, un premio merecido para una ciclista que comenzó su carrera en BMX antes de dar el salto al ciclismo de carretera a los 17 años. Tras hacerse conocida al portar el maillot de la montaña del Tour de Francia Fémina 2022, la corredora de Países Bajos confirma ahora su evolución con una victoria que puede marcar un punto de inflexión en su trayectoria, o esperemos que así sea. La victoria de la corredora con el sello táctico de Van der Breggen devuelve la sonrisa al equipo de SD Works, que necesitaba reivindicarse tras el flojo inicio de las clásicas. Una revancha con sabor a futuro para una corredora que por fin ha roto el maleficio. Apuntar de nuevo la buena carrera de Puppy Tesser, que comienza tan bien o quizás mejor que el año pasado. A ver si no tenemos que esperar al Tour para verla ganar. Y como este episodio sale el miércoles, pues también os quiero comentar la carrera de este martes. La Les Amis des Dames 1.1,
Estaba en todas las quinielas y no falló. Lorena Vives volvió a ganar, cuarta victoria en 6 días de competición y su triunfo número 97 en su carrera deportiva. El día arrancó con gran expectación por ver si se daría un duelo entre Lorena Vives y Charlotte Cole. Sin embargo, la carrera se cocinó a fuego lento en su primera mitad. El pelotón rodó compacto y sin sobresaltos, con apenas algún tímido intento de escapada que no llegó a cuajar. Solo en la segunda parte de la carrera, de los 122 kilómetros, llegaron los primeros movimientos serios. El terreno adoquinado y las cotas de La Rochette y de Nonetes comenzaron a seleccionar el grupo, aunque ninguna ofensiva logró hacer la diferencia. Lee Falula, Jacob lo intentó con Ruby Rosman Gannon, pero la vigilancia del SD Wars frustró cualquier atisbo de sorpresa. El último intento destacado lo protagonizó Eugenia Brujak, que lanzó en solitario en los últimos kilómetros finales, pero el pelotón no dejó margen para las aventuras individuales. La llegada masiva se intuía inevitable y ahí emergió la figura de Vives, quien sin apenas contar con lanzadoras en los últimos metros desplegó toda su potencia para imponerse con una facilidad aplastante. La suiza Linda Zanetti volvió a ser segunda este año, aunque esta vez por detrás de Vives, que eso tiene mucho valor. La irlandesa Lara Gillespie completó el podio en el tercero de este año. Como veis, Linda Zanetti y Lara Gillespie vuelven a salir en este episodio. La verdad es que están comenzando las dos la temporada muy bien. Y Charlotte Cole, a priori la rival de Lorena, pues ni siquiera disputó el sprint y se quedó fuera del top 10. Y ahora sí, después del repaso de las carreras, nos vamos al repaso de las carreras que nos vendrán esta semana. El viernes comienza la Vuelta a Extremadura Femenina 2.1, tercera edición de la prueba, que contará con 3 etapas y en la primera un sector doble. Como decía, la primera etapa por la mañana, crono individual de 9,1 kilómetros, por la tarde día para las corredoras rápidas, aunque ojo con la llegada a Cáceres, pues tiene algo de pendiente. La segunda etapa de nuevo un día para sprinters. No creo que la subida que hay a 16 kilómetros de meta con un 5,4% de promedio pueda romper el grupo, pero por otro lado es un punto donde poder hacerlo. La tercera etapa, la más dura, con 2 puertos de primera, el segundo de ellos de 16,9 kilómetros al 5,2%, aunque tiene tramos de más del 7%. Se corona 25 kilómetros de meta, pero ojo con la llegada que vuelve a picar hacia arriba y, aunque no sea puntuable, parece una pequeña cota. Entre los equipos participantes sin tener todavía Star List están Movistar, Lidl, Visma, 1X, UAE, Laboral y Wishpace. Es decir que, bueno, está bien, pueden venir corredoras interesantes para la carrera. El año pasado, sin ir más lejos, ganó una corredora de Movistar, Mayerin Mellerín, es decir que veremos a ver si el equipo telefónico vuelve a repetir el triunfo. El sábado, ¿qué tenemos? Pues uno de los platos fuertes, o el plato fuerte de la semana, quiero yo, la Strade Bianche Donne. Llega esa bonita carrera de 136 kilómetros con 12 tramos este año de este rato. Creo que emoción en estado puro. En la prelista, Bollering, Longo, Pérsigo, Van der Breggen, Nieviadoma, Pietersel, Faunel, Ruck, Liper, Reuser, Van Empel, Ferran Prevot, Cavalli, Mavi García, De Jong, Ludwig, Labou. Solo con estos nombres vale la pena ver la carrera, porque seguro que nos vamos a divertir. El año pasado, recordar que ganó la gran ausente de este año, Lotte Kopecky. Y no os cuento nada más porque en principio tendré la previa con muy tarde el viernes. Y el domingo, el trofeo Oro in Euro Woman Bike Race 1.1, una carrera italiana. Una prueba ya sentada, con un recorrido reconocible, con un doble circuito, un primero donde darán 5 vueltas totalmente llano y un segundo con la subida a Fortezza, 3,5 kilómetros al 5,5%, al que darán 2 vueltas. La última vez que se corone quedarán 13,5 kilómetros para el final. Y suele ser el punto donde se decide la carrera, como el año pasado, que es donde atacó Elisa Longo Borghini para ganar esta carrera. Y así llegamos al final de este capítulo, que espero que os haya servido para estar al día del ciclismo femenino. En una semana nos volvemos a escuchar, os cuento qué ha pasado en la Strade, que espero que no sea como en la Omloop y que sea mucho más emocionante. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao. Mira este smartwatch para mi padre. ¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado. Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.